son tres conceptos con los cuales los profesionales que trabajan con información se están enfrentando en los últimos años, ¿no? Las redes sociales están entre nosotros desde hace tiempo, digamos, es el fenómeno de la última época de Internet. Entonces, todos los usuarios de Internet trabajan con redes sociales, quieran o no, profesionalmente o a nivel de uso personal, ¿no? Y después, curación de contenidos y Big Data son dos soluciones o dos enfoques diferentes que han surgido en los últimos años como maneras de enfrentarnos al volumen de información que existe en las redes. Y son dos enfoques diferentes pero complementarios. ¿Cómo se recuperará en el futuro? Bueno, las tendencias. Bueno, con una combinación de, yo creo, entre algoritmos y criterio humano. Es un poco, es decir, hacia lo que vamos, o al menos desde mi perspectiva, que es la perspectiva de curación de contenidos, ¿no? Los algoritmos cada vez son más potentes y están más perfeccionados y permiten gestionar mayor cantidad de información, es lo que conocemos como Big Data. Pero a la vez hará falta el criterio humano, especialmente en la parte de selección de información. Es decir, los sistemas para recuperación de información están mejorando continuamente y nos permiten llegar cada vez a filtrar mayor cantidad de información de acuerdo a nuestras necesidades, ¿no? Pero en última instancia, creo que el profesional tendrá que aportar este último filtrado de decidir de toda esa cantidad de contenidos que los algoritmos nos ofrecen, cuáles son los que son más relevantes, más pertinentes para nuestra audiencia, para nuestro público, para nuestros usuarios. Las competencias del curator, tal como yo las entiendo, son una mezcla entre información y documentación, es decir, por tanto, las competencias que ya tienen los profesionales de bibliotecas, y comunicación, básicamente. Es decir, capacidad de gestionar información, por tanto, y de poder saber utilizar las tecnologías adecuadas para filtrar información, por una parte, y luego también capacidad de comunicar esa información, es decir, lo que se ha extraído y lo que es más interesante, tener capacidad de comunicarlo, ¿no?, a nuestros usuarios, ¿no? Entonces, es la evolución de esas características son las que han de estar presentes cada vez más en el presente y en el futuro, ¿no?, de los servicios de información, ¿no? Y en ese sentido, y aplicado a los grandes volúmenes de datos, que es la pregunta que me haces, será la posibilidad de poder filtrar mediante la tecnología esa gran cantidad de información que existe, aplicando nuestro criterio personal, nuestro criterio de profesionales, y sabiéndolo comunicar en función de las necesidades que tenga nuestro público, nuestros usuarios. Un poco iría por ahí. Esta combinación, un poco como lo decía en la anterior pregunta, la combinación de criterio humano y utilización de tecnologías que nos permitan filtrar información. Sí, estoy de acuerdo. Los bibliotecarios han trabajado y trabajan siempre con un público, ¿no?, ante unos usuarios. No trabajan solamente porque tienen que preservar y conservar unos fondos, sino que también trabajan pensando en que esa función ha de estar dirigida a unas personas, a unos usuarios. En la época digital los usuarios cambian y evolucionan, porque ya no son solamente los usuarios físicos que van a tu mostrador, ¿no?, al mostrador de la biblioteca a pedir un documento, sino que los usuarios están en cualquier parte del mundo con conexión a Internet a partir de la cual pueden acceder a tu biblioteca. Por tanto, hay que mantener el trato humano, la cordialidad y la profesionalidad que teníamos en el mundo físico. Eso hay que trasladarlo también al mundo virtual, al mundo digital. Por lo tanto, no se tiene que perder. En ese sentido, yo abogo como curator por la importancia de la persona, del profesional, del criterio humano, simplemente frente al filtrado automático de contenidos, ¿no? Por tanto, el profesional bibliotecario, curator, sigue teniendo ese papel que tenía en el mundo analógico, en el mundo de objetos físicos, sigue teniendo ese papel en el mundo digital. Evidentemente con la competencia de Google y de todos los sistemas que permiten filtrar información automáticamente, ¿no?, como son todos los sistemas que trabajan con tecnologías de información avanzadas. Pero el bibliotecario no tiene que perder de vista que tiene que ofrecer ese trato personalizado, ofrecer ese valor añadido que la persona puede ofrecer y que creo que es insustituible.
Bien, es una tendencia muy nueva, emergente. Es decir, de hecho, las primeras referencias de curación de contenidos son del año 2009, finales del 2009, por lo tanto llevamos 5 años justos, y empieza a extenderse o a llegar a España 2 años después, más o menos. Es decir, que podemos decir que a partir del 2011 es cuando se empieza a hablar de estos temas en España, un poco antes en el mundo anglosajón. Y está creciendo de manera muy rápida, es decir, el interés por las técnicas y las metodologías de curación de contenidos está creciendo en el entorno profesional, y como la academia va algo más lenta, ¿no?, está llegando ya también a la academia, ¿no? En el entorno profesional, iniciativas de formación existen ya desde hace tiempo. La mayoría de cursos cortos, muy puntuales, mucho más a nivel profesionalizador, es decir, de técnicas, ¿no? Ahora bien, existe también ya una metodología y una conceptualización detrás que permite también esta metodología de curación de contenidos, traspasarla o enseñarla desde el mundo académico. Empieza a haber ya iniciativas de posgrados, por ejemplo, un posgrado en el que colaboro, que es dedicado específicamente a curación de contenidos en la Universidad Oberta de Cataluña, específicamente, pero además asignaturas o partes correspondientes a la curación de contenidos dentro de posgrados y de másteres más amplios existen en diversas universidades, ¿no? Y quizás todavía no ha llegado como tal al grado, es decir, eso se está estudiando más a nivel de estudios de posgrados y másteres, pero también poco a poco algunas de estas metodologías están llegando también a estudios de grado. Yo creo que por lo menos en los grados de información y documentación y de comunicación, los diferentes especialidades de comunicación y también de marketing, son las áreas en las cuales la enseñanza de curación de contenidos está entrando primero a nivel de posgrados, pero después también a nivel de grados, poco a poco está entrando. Bien, hay bastante interés por el tema, pero es algo muy reciente, ¿no? Es decir, que hablemos de aplicaciones concretas de curación de contenidos en bibliotecas, de esto en España estamos hablando desde hace un año aproximadamente, es decir, que es una cosa realmente muy reciente. Y hay todavía poca bibliografía al respecto, específicamente sobre este tema, y creo que en este sentido pues hay los trabajos de Merlo, de la Universidad de Salamanca, y los que estamos haciendo Javier Leiva y yo, en concreto también enfocados a bibliotecas. Las bibliotecas están utilizando herramientas de curación de contenidos, lo que pasa es que en muchos casos sin una metodología o sin extraer todo el fruto, todo el rendimiento que se le puede extraer a estas herramientas. Es decir, se están utilizando algunas de esas herramientas a nivel de difundir los propios fondos de la colección. En principio, bibliotecas grandes lo están haciendo, la Biblioteca Nacional, por ejemplo, o redes de bibliotecas, como esta red, la red de bibliotecas de Instituto Cervantes, por ejemplo, con sus tableros en Pinterest, se pueden ver cosas interesantes. Pero bueno, digamos que todavía no existe quizás una metodología detrás para saber que eso que estamos haciendo es curación de contenidos y que se pueden hacer más cosas, además de colgar igual un documento con un enlace o con algún pequeño comentario. Quizás falta más tiempo falta que se desarrolle más la disciplina de curación de contenidos y faltan, digamos, más ejemplos, más metodologías de trabajo. Empiezan a haber en la bibliografía cosas, he comentado estas de Merlo y las nuestras, y algunas experiencias que en congresos profesionales se empiezan a ver, ¿no? Por ejemplo, en el congreso del año pasado de bibliotecas universitarias, de Revium, ya se vieron algunas experiencias de curación de contenidos en el ámbito de bibliotecas universitarias. Por lo tanto, estamos empezando, es un tema bastante nuevo, muchos bibliotecarios, digamos, ya hacen curación de contenidos sin darle este nombre, sin darle esta denominación, porque, como decía antes, curación de contenidos y biblioteconomía y documentación están muy estrechamente relacionados. Es un sistema de filtrado, no deja de ser un sistema de filtrado de contenidos a los cuales se le añade valor y se ofrece a unos usuarios. Y eso es algo que los bibliotecarios han hecho en mayor o menor medida siempre. Por lo tanto, digamos que sí que existe esta relación, hay una predisposición importante por los profesionales de bibliotecas, y estamos justamente empezando, y el tiempo dirá en los próximos años si esto queda en una cosa más o menos pasajera o rápida, o realmente se consolida como una especialización importante dentro del ámbito de la información y documentación.